Bueno, buenas tardes nuevamente, transitando ya la parte media de la última jornada de este Arte para el Encuentro. Esperemos que todas las ponencias hayan sido ricas y aprovechables para los participantes. En esta oportunidad tenemos eh, la visita de Nicolás Muñoz. Nico es uno de esos docentes inquietos que transitan por distintos lados, que no dejan de averiguar, de estudiar, de investigar. Desde el 2013 en adelante ha participado en diferentes cursos, talleres y exposiciones en distintas disciplinas como teatro, artes visuales y exposiciones diversas. Desde el 2019 es profesor en artes visuales con orientación en grabado del Instituto Universitario Patagónico de Arte, el IUPA. Y en esta oportunidad nos trae una propuesta que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con problemáticas que a todos los docentes nos preocupan, y que son las prácticas y recursos menos tóxicos a partir del grabado como disciplina artística. Los dejo con Nico. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, prácticas y recursos menos tóxicos a partir del grabado como disciplina artística. ¡Wow! ¡Qué nombre eterno, gigante! ¿No? Es como un título que abarca como muchísimo y cuando empezás no terminás más. Sin embargo, vamos a hacer en este conversatorio que tenemos una suerte de ir desmenuzando este título a partir de justamente, bueno, esta charla. Una charla que no quiero estar hablando solo yo todo el tiempo, que espero mucho de sus preguntas también. Así que a medida que vayamos transcurriendo esta charlita, me gustaría mucho, mucho que también vayan preguntando, así después abrimos ahí los comentarios y podemos ir resolviendo o contando experiencia también, porque no por estar de este lado uno tiene todo para contar, sino que también necesita escuchar nuevas experiencias y nuevos modos, porque uno no solo tiene la respuesta, ¿sí? Esto es algo que se construye entre todas y entre todos. Así que es muy importante para mí también que sea dinámico, ¿sí? Si bien hoy me toca a mí estar de este lado, cuento mucho con ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar. Buenos días, buenas tardes para todas aquellas personas que hayan almorzado y aquellas personas que estén por almorzar. Bueno, buenos días. Voy a empezar agradeciendo este espacio. Me parece muy, muy rico que existan estos encuentros. Me parece que es un momento para agradecer siempre, comenzar agradeciendo porque estos espacios nos dan la palabra, nos permiten poner voz, letra e imagen, ¿sí? Porque tenemos algo para decir y queremos decirlos. Y ahí donde no llega la palabra va a llegar la imagen. Y donde no llega la imagen encontraremos el medio para hacerlo. Así que es sumamente importante para mí agradecer estos espacios y celebrar estos encuentros porque justamente nos acercan más a cada uno. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces, voy a compartir pantalla. Intentaremos entonces, en esta suerte de ir compartiendo estas prácticas y recursos menos tóxicos, ir desmenuzando un poco esto que hablaba del título, ¿sí? Que era un título, como digo, bastante largo, puede sonar hasta confuso, pero vamos a descifrar. Bien. Yo elegí esta portada. Me parecía sumamente importante hacer una especie de génesis. Una génesis de dónde yo me voy a parar para explicar cómo en las cátedras de grabado, ¿sí? Que tenemos actualmente en UPA, cómo estamos llevando a cabo adelante una serie de toma de conciencia, ¿sí? En el cuidado del medio ambiente, primero, y si cuidamos al medio ambiente, nos estamos cuidando a nosotros. Y si nos cuidamos a nosotros, cuidamos al compañero y a la compañera que está al lado, ¿sí? Eso es lo que hace que tener que el taller sea un lugar, un espacio seguro, ¿sí? Y tomar conciencia de que nosotros estamos habitando ese lugar, ese espacio, que ese espacio en ese momento, en ese instante, es nuestro y el de mis compañeros, ¿sí? Y no solo de nuestros compañeros, sino que también es parte del medio ambiente. A todo esto, ¿sí? Quiero nombrar a Pablo Delfini, que son estas dos estampas que tenemos acá, dos estampas que son hermosas. Pablo Delfini es un artista argentino que está sumamente comprometido con el grabado, ponderando el grabado latinoamericano, ¿sí? Y que es argentino, ¿sí? Y que lleva adelante un blog sumamente importante para mí, que lo tengo como una especie ahí de cuaderno sagrado, que es Grabado Menos Tóxico.
Entonces, prácticas y recursos menos tóxicos. Esta charla va a estar mediada justamente por las experiencias que tenemos dentro de las aulas hoy por hoy en grabado, ¿sí? En UPA. Y menos tóxico, porque a partir de Pablo Delfini y este blog que tiene, es que nosotros empezamos a construir esa toma de conciencia. ¿Y por qué decimos menos tóxico y no tóxico? Primer gran cuestión que a mí me han, entre comillas, corregido, y es que aún no llegamos a una no toxicidad, ¿sí? Estamos en proceso, estamos trabajando para ello, ¿sí? Pero aún las palabras adecuadas sería decir prácticas y recursos menos tóxicos, porque aún no llegamos a esa no toxicidad, ¿sí? A ser libremente o estar libre de tóxicos. El recurso, ¿sí? O la disciplina que vamos a elegir es el grabado, ¿sí? Esa disciplina artística que es el grabado, ¿sí? Palabra que pareciera ser que es afín para aquellas personas que están en el medio de las artes visuales o de las disciplinas artísticas. Pero que es difícil de decirle a una persona cuando nos encontramos en la calle, que es de otro medio, de explicar qué es el grabado. O muchas veces no lo entienden, pero no porque no lo entiendan no significa que no lo hayan visto. Yo creo que todos hemos visto un grabado en algún punto de nuestra vida, por más que no estemos dentro de las disciplinas artísticas, ¿sí? Y explicar eso, poner palabras, explicar cómo es la parte rica que vamos a tener. Entonces, hoy por hoy, vamos a explicar un poquito de todo esto. Pablo Delfini acá nos trae dos lindas estampas, que es un mokuhanga, un collage de Pablo Delfini, que se llama Dios, ¿sí? Y todos dirán, ¿qué es un mokuhanga? O aquellas personas que sepan lo que es, no dirán, no, eso no puede ser porque eso es una técnica xilográfica de Japón milenaria, donde se utiliza pigmentos naturales y acá vos no lo estás utilizando porque estás utilizando otro tipo de recursos. Bien, no, señores. ¿Sí? Esto es un grabado de Pablo Delfini, se llama Mokuhanga y es un collage. ¿Sí? Mokuhanga collage, es la técnica. Es hermoso, por cierto. Y lo siguiente que tenemos es capilla, litografía sin agua y papel plegado. La gente que sabe grabado dirá litografía, sabe que la litografía viene de las piedras calcáreas, piedras que se toman de cierto lugar en el mundo, ¿sí? Y que si no son esas piedras no podemos llamar litografía. No, Pablo Delfini nos trae litografía sin agua encima y con papel plegado. ¿Papel plegado? ¿Qué es? ¿Por qué sale del plano? ¿No es cierto? ¿Por qué los grabadores de antes solo estaban en el plano, tenían la impronta ahí? Si ahora, ¿qué es esto papel plegado? Bueno, es una litografía sin agua y papel plegado que se llama Capilla, de Pablo Delfini, y es una obra hermosa, por cierto, con mucho contenido, ¿sí? Y pictórica. Ambas tienen ahí un detalle, una muy fuerte, de ese color abajo rojo, y acá tenemos la de Capilla, que también está sumamente pictórica, trabajando con el anaranjado, el amarillo, utilizando otro recurso que es ya una hoja que ya está impresa, ¿no? Esa hoja que vemos ahí que tiene el texto. Bien, quería comenzar con Pablo Delfini porque va a ser una persona que durante todo este conversatorio nos va a estar a nosotros dando estos medios del cual nos vamos a nutrir. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué nos dice Pablo Delfini? O cómo él se presenta, ¿no? Pablo Delfini dice crear, reciclar y transformar. Pablo Delfini es grabador, es un artista, ¿sí? Artista grabador, muy conocido. Entonces él dice crear, reciclar y transformar. Y cuando nos habla de grabado menos tóxico, dice que es la práctica de las técnicas de grabado, pero con materiales saludables, sostenibles y amigables con el medio ambiente. No está diciendo que el grabado menos tóxico no es grabado o que es otro tipo de grabado. No, el grabado menos tóxico es grabado. ¿Sí? Y vemos las mismas técnicas que vemos del grabado tradicional, pero hoy, ¿sí? Con una toma de conciencia, ¿sí? Con materiales saludables, sostenibles y amigables. Y acá viene algo muy importante que me gusta a mí cuando uno está frente al curso, decir, implica una actitud ante el trabajo artístico, ¿sí? Hay que tener actitud, ¿sí? Hay que poner esa parte de que nosotros nos paramos ante un nuevo medio, hasta un nuevo material o un material poco convencional, y pareciera ser que ese material, en vez de a nosotros darnos un montón de ideas, nos va limitando. La actitud que yo voy a tener es resolver ese encuentro que yo tengo con ese nuevo material.
¿Por qué si yo sé que el grabado tiene ciertos materiales para cierta imagen y cierta línea, ciertos puntos, ciertos valores, estoy trabajando con otro material que no es el mismo, ¿no? Que yo quiero lograr cierta cualidad o calidad dentro de mi trabajo? Bueno, esta implica una actitud ante el trabajo artístico, es ponernos nosotros resolver ese conflicto ahí. Y además es una toma de conciencia ante el riesgo individual y colectivo de los materiales tóxicos, habitualmente utilizados en el taller de grabado. Muchas veces nos vemos que en el espacio que tenemos nosotros para trabajar no suele tener los medios que requiere, ¿no? Ventilación, bachas grandes para poder limpiar, los materiales con los cuales limpiamos, ¿sí? Pareciera ser que estamos acostumbrados a ir a cierto lugar a comprar y siempre terminan siendo los mismos materiales que trabajamos, y nosotros pensamos que por el momento no nos están haciendo daño, pero que es un trabajo a largo plazo el que nos va a nosotros limitando, digamos, ¿no? Ya sea porque todo es intangible y tampoco lo podemos ver, ¿no es cierto? No, pero que se va impregnando en nuestra piel. Y hablo de todos estos materiales con los que solemos trabajar, solventes, bueno, limpiadores que no son ecológicos, hasta incluso los limpiadores ecológicos no suelen ser naturales. Entonces, todos esos materiales empiezan a nosotros a impregnarnos y a empezar a hacer un trabajo, ¿sí? Totalmente consciente para ellos e inconsciente para nosotros. Bien, entonces, esta actitud de trabajo, esta toma de conciencia y estas prácticas de las técnicas de grabado nos va a dar a nosotros los materiales por el cual decir, bien, gente, hoy vamos a hacer grabado, hoy vamos a sentarnos a bocetar, porque lo que tenemos que hacer mañana es con estos materiales un grabado, ¿sí? O lograr una imagen, ¿sí? Bien, entonces, Pablo Delfini, en este crear, reciclar y transformar, nos va a decir que el grabado menos tóxico es grabado. Y hacemos las técnicas tradicionales de grabado, pero con una toma de conciencia y una actitud ante el trabajo artístico. 4 obras de Pablo Delfín acá que me parecen totalmente hermosas para ver la variedad que podemos hacer dentro del grabado y dentro del Mokuhanga que vimos anteriormente. Y debajo tenemos lo que es Grabado Menos Tóxico, que es el blog desde el cual él día a día va escribiendo, ¿sí? Porque es una persona que comparte, es una persona que hace, comparte y da. Bien, entonces, una vez que ya sabemos de qué vamos a hablar y de qué lado nos vamos a parar, tenemos que volver un poco a esa raíz, de decir qué es el grabado, ¿no? Sobre todo para cuando empezamos con los primeros años de las chicas y los chicos que vienen a estudiar adentro, que no saben del todo qué es el grabado, ¿no? Cómo definir al grabado, ¿no? Porque hay una pequeña disyuntiva ¿qué es grabado? ¿Qué le llamamos grabado? ¿Al acto de grabar o a la estampa final? Y dependiendo del método o del modo que nosotros leamos ciertas bibliografías, vamos a encontrar que un grabado es una estampa obtenida por la impresión de una matriz preparada para retener la tinta en aquellas partes que definen las formas representadas. Pero el grabado no es solo eso, ¿sí? Es mucho más. Después vamos a ver que otro lugar nos dice, se denomina así al proceso por el cual se genera una estampa. Bueno, me gusta cómo suena porque ya nos nombra del proceso, ¿sí? Que el grabado es un proceso por el cual se genera una estampa, pero no podemos generar solamente una estampa, podemos generar muchas estampas, que es una cualidad del grabado, la reproducción. Otro puede decir, el grabado es la técnica artística, ahí vamos mejor, que permite grabar letras, dibujos o formas sobre una superficie rígida llamada matriz, dejando una huella que después se rellena con tinta y es transferida por presión a un soporte. Es un poquito más completa que las anteriores, ya sabemos que es una técnica artística, si bien antes el grabado era utilizado, tenía como un fin, ¿no? El de transmitir mensaje, una especie de publicidad para cierto sector de la sociedad. Hoy por hoy podemos decir que el grabado, ¿no? Esta evolución que ha tenido el siglo XX hacia adelante, es una técnica artística, ¿sí? El grabado es una técnica artística que permite grabar. ¿Cómo grabamos? A partir de herir superficies, de herir esto que llamamos matriz, dejando una huella que después se rellena con tinta. Bueno, pero la matriz no siempre tiene que ser rellena, entonces tampoco se nos acerca. Entonces, en este primer encuentro que nosotros tenemos con los estudiantes, lo que solemos hacer es justamente pararnos de decir, bien,
¿Qué es el grabado? Tenemos que enseñar qué es el grabado, podemos tomar alguna de estas tres, pero no solo tiene que quedar ahí, ¿sí? Es a partir de la experiencia de los que van a ir viviendo durante el transcurso del año, el transcurso de toda su carrera, que después ellos mismos van a poder hacer un análisis de lo que es el grabado, o tener que a mí me gusta esto, dar primero una definición de grabado, pero después, a fin de año, me tienen que dar su definición de grabado, porque para cada persona va a ser distinta esta definición de grabado, porque nosotros les prestamos mucha atención a lo que pasa actualmente dentro de ese taller y cómo vos vas incorporando aquello que estás haciendo a tu inmediato cuerpo, ¿no? Esto que el cuerpo tiene memoria, algo que aprendí en teatro, el cuerpo tiene memoria, ¿sí? Entonces, esto que nosotros hacemos a partir de las técnicas de grabado, que es silografiar o hacer partir desde los bocetos, trabajar con una chapa de agua fuerte o hacer una punta seca, también va dejando una memoria en el cuerpo. Y esa memoria en el cuerpo va teniendo palabra, va teniendo una sensación, va teniendo una emoción. Entonces la definición de grabado para mí va a ser muy distante o va a ser parecida, ¿por qué no? También a la que vos podés tener. Entonces, a mí me gusta pensar al grabado como un proceso artístico, político, social y evolutivo. ¿Y por qué? ¿Por qué es un proceso artístico? Cuando hablamos de grabado hablamos de procesos, ¿sí? Tiene que una serie de pasos para hacer. Político y social, porque sirve aún para tener algo para decir, para pararnos desde un lugar y tener esto que tengo para decir, y oigan, acá estoy yo, me escuchan, este es mi mensaje, ¿no es cierto? Acá estoy, acá estamos también, ¿sí? Y evolutivo, porque justamente aquellas técnicas que son tradicionales, hoy por hoy las podemos incorporar con otros materiales, materiales que pueden ser reciclados, sumamente más económicos, o evolutivo porque se requiere de menos cosas para aprenderlo. Y evolutivo también, porque no solamente una parte de las personas pueden hacer grabado, ni siquiera a partir de una edad. Hoy por hoy, prácticas y recursos también lo que quiere hacer es que podamos llevar grabado a las escuelas primarias, secundarias o a talleres de barrio, para que empecemos a pensar que el grabado no tiene que ser algo que nos separe del resto, sino que justamente tiene que ser algo que cuando entremos a un lugar a estudiar o a un taller, ya sepamos lo que es el grabado y no nos sorprenda, o no pensemos, o no sepamos cómo definir al grabado o pensar qué es. Entonces, en su concepto concreto y visible, es la obtención de una estampa. Claro que sí, vamos a tener una estampa o muchas estampas. Y esa estampa va a va a ser final, pero previamente nosotros sobre un soporte, mediante la presión y mecánica o manual, que es la prensa de esta matriz, es que vamos a tener justamente esta serie de etapas, como decía. Entonces, voy a leerlo una vez más, porque creo que esto es una cuestión de a que llegamos este año con un grupo. Que pensar al grabado, es que pensar al grabado como un proceso artístico, político, social y evolutivo. En su concepto concreto y visible, es la obtención de una estampa sobre un soporte mediante la presión mecánica o manual que se hace a una matriz por medio de herramientas que atacan y hieren a la misma, o por elementos que se adicionan a la superficie para transferir al soporte. Para lograr esto que estamos hablando recién, tenemos varias técnicas y métodos de entintado, ¿sí? Bien, dentro de lo que hoy tenemos en UPA, dentro de la especialidad y también de los talleres que tenemos integrado, tenemos lo que es técnicas de relieve, en hueco, las planográficas, monotipo, stencil, frotage, colagraph, cartografía y bueno, y ahí como último está serigrafía, si bien no lo vemos hoy por hoy en UPA, es algo de lo cual también vemos y charlamos para que ellos entiendan también hasta dónde puede llegar el grabado. E indudablemente acá me estoy quedando corto porque hay muchas más técnicas, ¿sí? Entonces, esta, acá ya vamos a ver un par de trabajos de estudiantes en donde podemos, o les puedo contar yo un poco el proceso que venimos haciendo, diferenciándolo del proceso que es tradicional. No están ordenados por año, no están ordenados por técnica, sino que me gustaría que como que la charla vaya fluyendo, que sea más amena, ¿no es cierto? Por esto que vemos. Dentro de las técnicas de relieve tenemos la silografía,
que se hace sobre tacos de fibrofácil. La que son en hueco, estamos hablando de las técnicas en hueco que son agua fuerte, agua tinta, punta seca, el hueco grabado que le llamamos, que antes se hacía sobre plancha de cobre, hoy actualmente la estamos haciendo en plancha de hierro o plancha de zinc. Las planográficas, que son litografía y offset, actualmente en Yupa ven offset, litografía ya se necesita un par de herramientas más precisas. Monotipos, stencil, frotage, colorgraph, cartografía, elementos que hoy por hoy nos sirven de herramientas y de escudo totalmente hermosos para defender un poco ese quehacer creativo, ¿sí? El abordar técnicas que son del momento, en donde podemos exponer y hacer como un proceso también hacia adentro, hacia el interior. Estas estampas que ven acá abajo son estampas que corresponden a primero, segundo y tercer año de grabado. Bien, entonces, ya sabemos lo que es grabado o intentamos tener apenas una definición, ¿no? Y esta definición la escucharon a partir de mí, pero cada uno de ustedes seguramente deben tener una definición de lo que es grabado. Ya dijimos un poco lo que era grabado menos tóxico, pero ¿cuál es esa génesis? ¿No? Es a partir del desarrollo industrial del siglo XX, ¿no? Con este desarrollo industrial, que no solo para las artes fue muy bueno, sino que en general trajo algunas cuestiones evolutivas del cual nosotros nos nutrimos, el grabado es una de estas técnicas que justamente ha adoptado estos recursos y los transformó. Y en esta actualidad debatimos sobre los interrogantes y reflexiones personales acerca de la sostenibilidad de los procedimientos y materiales que se utilizan y que han valorado sus implicaciones en la salud del artista y en el medio ambiente. Vamos a hacer una pausa ahí, porque justamente con toda esta vorágine de lo que es tener nuevos materiales, nuevas formas de proceder, nuevas técnicas, hemos tenido que parar un segundo y empezar a planear, empezar a pensar, ¿no? Es muy importante ponerle palabra grabado, ¿sí? Hay una profesora que me decía, hay que pensar al grabado, hay que pensar, hay que ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y el por qué. Y sin olvidar de qué nos está pasando en ese momento. Entonces, a partir de aquello, también va a estar mediado por la sostenibilidad de esos procedimientos, ¿no? ¿Qué tan seguros están siendo para nosotros? ¿Qué tan seguros están siendo para aquella persona? ¿Cómo son los medios de obtenerlos? ¿Sí? Porque para lo que alguna persona es desperdicio, ¿sí? Para nosotros puede ser algo que totalmente transformado, que le da un mensaje, que está dando o transmitiendo un mensaje. Es a partir de estas reflexiones, de estas preguntas, hacernos preguntas, es que podemos empezar a valorar qué es lo que estamos haciendo, por qué, para quién y cuánto, hacia dónde va. Entonces, tratamos de hacer más preguntas que las que cerrar, ¿sí? Tratamos de decir, anímate, más que decir cuál es el punto final que tiene cierta matriz o cierta técnica. Y dentro de todo esto, de lo que es grabado menos tóxico, también encontramos una vertiente, una variante que es el grabado verde. El grabado verde es una técnica nueva y ecológica para hacer matrices, que no reemplaza las técnicas tradicionales. ¿Vieron? Acá tenemos algo que recién hablamos de grabado menos tóxico, que decía que el grabado menos tóxico es grabado y es de las técnicas tradicionales, ¿sí? Solamente con materiales sostenibles. Y acá el grabado verde, ¿sí? Es una técnica nueva y ecológica para hacer matrices que no reemplaza las técnicas tradicionales. Bien, alguien que también está ponderando que lo que estamos haciendo es grabado, sino que tiene sus propias cualidades. Es verdad, ¿sí? Cada una de las matrices, cada una de las técnicas, cada uno de aquellos pigmentos naturales que nosotros utilicemos nos va a dar una nueva cualidad, una nueva característica, de la cual nosotros vamos a tener que aprender, ¿sí? A ver qué a nosotros nos ofrece eso que estamos haciendo. El proceso de impresión de estas matrices es igual al tradicional, pero presenta características de no ser contaminante. Pueden ser reutilizables. Eso es lo que está bueno. Nosotros lo que intentamos hacer es reutilizar constantemente las matrices, las estampas, o significar, o dar un nuevo significado, ¿sí? A cuestiones que ya tenemos. El aspecto ecológico es fundamental. El grabado verde no es contaminante, pues no se utilizan materiales como metales, sales o ácidos mordientes u otros para hacer las matrices, sino que se utiliza el material reciclado de los envases tipo Tetra.
Eh, Acá el grabado verde se separa un poco del grabado menos tóxico porque ellos no van a utilizar lo que nosotros sí usamos, que son mordientes salinos, ¿sí? Mordientes que son, que no es para nada parecido al ácido, que es sumamente peligroso, difícil de manipular y que tiene que ser gente totalmente capacitada para hacerlo. Hoy nosotros tenemos mordientes salinos que son totalmente, no son totalmente, son menos tóxicos, como la palabra dice, ¿sí? Nosotros preparamos un mordiente que puede ser utilizado o manipulado por personas que están aprendiendo los procesos y que van a tener la misma eficacia que un ácido. Entonces, me gusta pensar esta última, todo esto que estamos viendo con una cita que dice, hay que expandir el mapa mental de lo que es y lo que puede ser. Porque acá en los cursos, ¿sí? En estas comisiones, no nos quedamos con lo que es. No nos quedamos con una sola verdad. Hay que ver qué más puede ser. No es algo que se prueba, se estampa, no salió, listo, no se puede. No, no. Hay que ver de qué manera se puede. ¿Qué tengo que cambiar para que se pueda? Entonces, hay que expandir ese mapa mental de lo que es y lo que puede ser, porque no tenemos que seguir encerrando el grabado en estos elementos que sabemos que sí. Hay que expandir el grabado a aquello que puede ser y lo que debe ser, como medio de expresión, como medio de enseñanza, como medio de taller, ¿sí? Entonces, el grabado menos tóxico, o verde, ¿sí? No solo puede ser realizado por cualquier persona, y cuando hablamos cualquier persona, hablamos de nosotros, ¿sí? Hasta yo soy cualquier persona. Cuando hablamos, me da risa pensar que a veces decimos la gente tiene que aprender el grabado, la gente somos nosotros, ¿sí? Yo soy la gente. Entonces, eh, me, me da un poco de risa cuando voy leyendo estas cosas que escribí porque suelo enseguida como autocorregirme y decir, bueno, no, el grabado menos tóxico o verde, ¿sí? Es para todos, es público, es abierto, libre, gratuito, ¿sí? Tanto para personas de artes visuales, ¿sí? O que estén emparentadas con, no sé, puede ser algún familiar que sea un artista visual o una persona que haga talleres, o principiantes, ¿no? Aquellas personas que tienen el primer contacto con la realidad, lo que es el grabado, ¿sí? Es posible su enseñanza en los establecimientos educacionales con un mínimo de recursos. Hace un rato atrás hablé de necesitamos un espacio ventilado, con grandes vallas. Sí, es verdad, ¿sí? Dependiendo de lo que vos vayas a hacer, necesitas ese espacio. Pero hoy dentro de un curso, dentro de un aula, podemos llevar al grabado verde, por ejemplo, con un mínimo de espacio, con un mínimo de material, con técnicas que son del momento y que vamos a estar haciendo grabado, ¿sí? Y ese nuevo grabado, que va a ser menos tóxico, es grabado, ¿sí? No va a cambiar, no va a mutar. No es que estamos haciendo una variante, no sé, una variante alternativa de grabado. No, es grabado, ¿sí? Estamos haciendo grabado, estamos siguiendo una matriz, estamos poniendo pigmentos, estamos haciendo contacto con una presión para obtener una estampa o una serie de estampas. Entonces, es grabado. Los materiales alternativos no disminuyen la calidad de la técnica, ni hace que las obras sean menos valiosas. Por el contrario, implica una revalorización básica del grabado en cuanto a materiales y técnica. Lejos entonces, lejos de que el grabado menos tóxico y el grabado verde, ¿sí? Sean alternativas que sean más económicas, de sumamente cuidado ecológico, lejos de menospreciarlo, empiezan a tener una impronta mucho más importante que aquellos que utilizan lo tradicional. Y no me voy a parar de ese lugar que lo tradicional, la diferencia versus tradicional versus ecológicos o menos tóxicos. No, no, no. ¿Sí? Estamos lejos de entrar en ese debate. Acá lo importante es que tenemos nuevos materiales, ¿sí? Nuevas formas de aprender el grabado, nuevas formas de llevarlo. Que el grabado no tiene que ser algo que nos aleje, sino algo que nos acerque. Entonces, ese trabajo que vamos a obtener, esa estampa que vamos a tener, ¿sí? Va a revalorizar por muchos conceptos. De lo que hablamos más temprano, la ecología, el cuidado de uno, ¿sí? Hacer algo totalmente consciente, pensar al grabado. También cuidar un poco la economía de uno, ¿no? No necesitas hacer una inversión sumamente millonaria para poder estar haciendo grabado. Y como medio de expresión, como medio de salvación de a uno mismo, también te ayuda, ¿sí? Y está al alcance de la mano. Acá tenemos tres
tres matrices. Así como pueden ver, lo que tenemos acá, no sé si se va a ver el mouse, es una prensa, perdón, es una matriz de Tetra Pak, de un cartón de leche, ¿sí? Una vez que ese cartón, en vez de ser arrojado a la basura, porque muchas veces ni siquiera lo llevamos a los contenedores donde reciclan, podemos cortarlo, lavarlo bien y utilizar el interior para hacer una de las técnicas, una técnica tradicional de grabado como es la punta seca. La punta seca sabemos que es una técnica directa, porque a partir de un punzón, nosotros hacemos incisiones en esta matriz de hierro y luego, con una tinta, vamos nosotros rellenando, ¿no es cierto?, esos huecos, que por eso se llama hueco grabado, limpiamos toda la superficie y obtenemos una estampa a partir del papel húmedo con la presión, donde toma esa tinta y deja la imagen. Acá hacemos el mismo procedimiento, salvo que lo hacemos con un cartón de Tetra Pak. Y quizás no vamos a utilizar un punzón, vamos a utilizar una vieja lapicera. Entonces esto puede ser tranquilamente enseñado dentro de una institución y sumamente cuidado. Hacemos el Tetra Pak, utilizamos una vieja lapicera para hacer todo lo que es tramas y líneas, utilizamos un pigmento natural, ¿sí? O podemos utilizar tintas al agua, ¿sí? O podemos utilizar esas témperas ecológicas, y en el momento podemos obtener una estampa mediante la presión y el papel humectado. La matriz que tenemos en el medio, si bien no podemos ver en detalle la definición, porque está muy, muy lejos de la imagen, es una latita de gaseosa o de cerveza, ¿sí? Es aluminio. El mismo principio, en vez de arrojar esa latita al cesto de basura, se cuida de cortarla bien, obviamente, ¿sí? Tomamos todos los recaudos, trabajamos de la misma manera que nosotros trabajaríamos un agua fuerte, que es lijar, pulir la chapa, poner un desengrasante, la pintura asfáltica, bueno, demás y demás. Y lo que hacemos es, en vez de comprar, ¿sí?, una chapa de hierro que es cara, una chapa de zinc que es mucho más cara, o comprar bronce, que es lo que utilizaban antes, que es inalcanzable acá, usamos latitas de aluminio. Obvio que cambia el procedimiento en cuanto a los tiempos que va a tener esa latita en un mordiente salido. Pero es parte de nuestro proceso aprender. ¿Qué nos da ese material a nosotros para incorporarlo a lo que nosotros queremos hacer? Y no por eso no estamos haciendo agua fuerte. Sí estamos haciendo agua fuerte. Y sí gastamos una cuarta parte de lo que gastaríamos, y sí estamos siendo saludables y amigables con el taller, con mi compañero y con todo lo que viene, ¿sí? Y lo tercero que tenemos es una matriz de cartón, ¿sí? Es una matriz de cartón para hacer cartografía. Y hoy, antes del final, vamos a hablar un poquito de la cartografía porque es sumamente importante, ¿sí? Saber que nosotros tenemos hoy una persona de acá, ¿sí?, del Valle, que a partir de estas técnicas de gráficas, ¿sí?, de grabado y arte gráfico, pone a la cartografía, algo que ella viene trabajando hace mucho tiempo, en un primer plano. Entonces, tres matrices de la cual podemos obtener estampa y podemos trabajar con pigmentos naturales sin necesidad de hacer grandes inversiones, de dejar gente afuera por lo complicado que es conseguir ciertos elementos, sin hacer desperdicio, porque cada una de estas cosas se puede volver a reutilizar, ¿sí? Se puede volver a estampar tantas veces como sea necesario. Bueno, cartón, papeles usados, papel reciclado, rodillos reciclados, pigmentos naturales, Tetra Pak, cucharas de madera, baren, tintas al agua, emulsiones de limpieza no tóxicas. Empezamos a tener un amplio repertorio de herramientas en las cuales nosotros empezamos a hacer nuestras herramientas, porque ya no vamos a ir a comprar un rodillo. ¿Cómo podemos hacer un rodillo? A partir de mangueras viejas, a partir de impresoras viejas. Es increíble la cantidad de impresoras que hay en lugares tiradas, desperdiciadas, en las cuales vienen unos rodillos que a nosotros nos sirven mucho. O hacer rodillos de manera manual, ¿sí? Yo les contaba, ¿sí?, que me compré un palo de amasar por 100 pesos, utilicé una vieja goma eva que tenía, a la cual pegué, le puse una cuerina, que también pegué, y eso es
mi rodillo de entintado. Sin necesidad, gasté mucho menos de lo que hubiese gastado comprándolo en otro lugar. Y lo utilicé para estampar silografía, ¿sí? Para hacer el proceso de entintado de una silografía. Y me sirve con óleo, me sirve con tintas gráficas. Bien. Alentamos mucho nosotros a la construcción de estas herramientas para que dejen de ser las herramientas también un método de alejar al grabado de las personas que quieren hacer grabado o de las personas que tienen que conocer al grabado. Entonces ya sabemos que ni matriz, ni situación económica, ni herramientas tienen que ser cuestiones que nos alejen del grabado. Y tampoco nos tienen que alejar del grabado los métodos tradicionales. Bien, lo que decía, punta seca, matriz Tetra Pak, tinta óleo, soporte de papel obra, presión de estampa a mano. Ni siquiera estamos usando un tórculo acá para estampar. Es una presión a mano, con cuchara, ¿sí? Con cuchara de madera o con el revés de un frasco. Podemos ver lo que está arriba, la mano, esa es la matriz, y abajo está la estampa. Al costado izquierdo lo que vemos es ese velero, tenemos bien sobre la izquierda tenemos la matriz, y sobre la derecha la estampa de la misma. Estas mismas matrices fueron estampadas por un tórculo y obtuvimos un poco más de definición. Estas estampas fueron hechas por gente que no había hecho esta técnica nunca y que estaban en sus casas, porque estamos en época de pandemia. Entonces, es increíble cómo pudieron obtener imágenes definidas, más allá de que claramente hay cuestiones que ellos empezaron a formar para después ir afinando, digamos, para aquellos que querían tener. Pero no lo limitó no tener las herramientas, no tener el método, no tener una prensa. Lejos de eso, la experiencia lo llevó a hacerlo, crearlo y obtener una estampa y decir, wow, si esta es la posibilidad que tengo, entonces tengo que trabajar esta parte, tengo que limpiar más esta parte, tengo que hacerle presión acá, tengo que humedecer más el papel. Empezaron a ponerles palabras ellos mismos a cuestiones que nosotros todavía no habíamos mencionado. Y que lejos de limitar y que lejos de tener una actitud, recuerden actitud, negativa o poca actitud, empezaron a tener una actitud activa ante este proceso porque sabían que esto era un método, ¿sí?, que le podía llevar a hacer cosas más complejas o tener un mensaje para decir. Conocieron el procedimiento, conocieron la técnica. Ah, es así el procedimiento, ¿no? Este proceso que hablamos que es el grabado. El proceso es primero hacer esto, segundo, tercero, cuarto, quinto. Bien, lo hice, mirá lo que logré. Primera estampa. O sea que la segunda, la tercera, ya sé que tengo que ajustar, ya sé que tengo que afinar, sé cómo trabajarla. Y acá es donde empiezan ellos a ponerles palabras a este grabado. Empiezan a poner una sensación también y una emoción, y al cuerpo tener memoria de decir, bien, si yo lo trabajé de esta forma, entonces ahora, si quiero poner foco en otra parte, tengo que empezar a trabajar de esta manera. Miren esto. Acá tenemos una que es un detalle más grande. Lo que está a la derecha es la matriz. Tetra Pak. Siempre estamos hablando de Tetra Pak, ¿sí? Estos envases que son de Tetra Pak. Lapicera, una lapicera vieja, donde hace la hendidura en esta matriz de Tetra Pak, donde esta persona luego, con el óleo, en tinta con una tarjeta de especie de goma o una tarjeta tipo de estas plásticas, limpia la superficie y luego aquella tinta queda alojada en las líneas que ella marcó. Humedece ese papel que tiene, lo apoya arriba de esta matriz, aplica presión con una cuchara de madera, con el reverso de un frasco, y esa presión va a hacer que la hoja húmeda entre en contacto con esta hendidura, tome la tinta y no deje esta estampa. Que también, repito, es la primera estampa que saca. Es la prueba de estado de esta matriz. Bien, ¿dónde tengo que hacer más presión? ¿Dónde tengo que hacer más limpieza? ¿Qué posibilidades me está dando esta matriz para que yo pueda justamente hacer una nueva imagen o trabajar un nuevo diseño para lograr lo que yo quiero? Después el proceso lo aprendió, la técnica la sabe. Después cuando ella me explica
¿Qué es punta seca? Me puede decir que la punta seca es un método directo porque es donde nosotros atacamos directamente, ¿sí?, esta matriz, y es mediante justamente esta presión que formamos estos surcos, estas líneas, y a partir de las tramas nosotros generamos planos, y estas tramas, si están más cerradas, nos van a dar negros más plenos, y nosotros abrimos estas tramas, vamos a generar las líneas blancas, o sea, perdón, los espacios blancos, en donde nosotros entintamos de cierta forma para obtener esa tinta, y yo me doy cuenta que de repente esta persona me explicó todo. ¿Sí? Hizo el proceso, aprendió la técnica, cambiaron las herramientas, cambió la matriz, cambió la forma en que lo hizo, cambió la presión, pero la técnica sigue siendo la misma y es grabado, porque a partir de esta matriz puede obtener más estampas y puede dejar un mensaje y tiene algo para decir y lo quiere decir y lo está usando mediante una técnica de grabado menos tóxico, con todo lo que eso implica. Latita de aluminio, lo que hablamos hoy, ¿no? Lata de gaseosa o de cerveza. Tinta a óleo también. Esto salió sobre las cátedras que tuvimos en pandemia. Vimos agua fuerte, presión manual, soporte, papel madera. Pues ahí no es papel madera, es papel obra. ¿Qué es importante? Personas que no habían tenido contacto con el agua fuerte, que habíamos visto millones de videos, millones de artistas, pero al momento de hacerlo solos en su casa, ¿sí?, empezó realmente esa toma de conciencia y esa actitud ante el trabajo de lo que podían lograr. Lo que ven acá a la izquierda, ¿sí?, es la matriz, la latita de aluminio, que fue lijada, pulida de antemano para poner un barniz, ¿sí? Ese barniz nosotros trabajamos con una punta, retirando ese barniz, y todo aquello que nosotros retiremos del barniz va a ser la línea, porque eso va a estar sumergido en un mordiente salino que tiene sal, cobre, ¿sí?, sulfato de cobre y agua. Es una mezcla que, como decía, es mucho menos tóxica que el ácido y nos da la misma cualidad y calidad que un agua fuerte. Entonces, esta persona, miren la estampa de la derecha, ¿sí? La imagen es nítida. Logra tener un montón de tramas, logra generar una línea limpia, ¿sí? Tiene también, digamos, este poder de poder tener varias estampas. Y cuando se sienta a explicar cuál es el proceso de agua fuerte, lo puede decir, cuál es el paso, cómo obtenemos una estampa, cómo trabajamos las tramas, la textura, ¿sí?, cuál es el tiempo de mordida que tiene nuestra latita de aluminio en un mordiente salino, cómo son los pasos. Y estamos haciendo grabado, y estamos viendo una técnica tradicional con materiales nuevos. Y están pudiendo también exteriorizar aquello que van sintiendo a medida que lo van haciendo. Porque, repito, todo esto que vemos está siempre mediado por la palabra y pensar al grabado, ¿sí? Empezar a ponerle palabras y sensaciones a esto que estamos haciendo. El poder reflexionar, el poder sentarnos, mirar la estampa, mirar la matriz y decir, bien, ¿qué viene ahora? ¿Qué notas? ¿Qué podemos ver en la imagen? ¿Cómo, si alguien viene y dice, che, me gustaría que sea un poco más limpio el fondo? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo hacemos? Y es a partir de las preguntas, ¿sí?, que vamos a ir abriendo nuevas formas de que esa persona dé cuenta, y es a partir de esa actitud ante el trabajo artístico que esa persona va a encontrar esa forma de desenvolverse, que es, al fin y al cabo, lo que esa persona quiere hacer. ¿Cómo lograr ese trabajo? Acá tenemos otro agua fuerte, otra estampa de agua fuerte de la misma persona. Hizo dos trabajos, ¿sí? Este es el primero y este es el segundo. Acá solamente traje la estampa porque no conseguí la foto de la matriz, pero era de una latita también, de aluminio. Miren, comparemos. Primer trabajo, un poquito más, más tranquilo en cuanto a tramas, y ya después, cuando obtuvo esta respuesta, dijo, acá me mando, acá metemos barbijo también, metemos un montón de textura, de tramas, ¿sí? Y hacemos las estampas. Bien, y hoy por hoy pasamos ya también a lo que tiene que ver con la chapa de hierro, ¿sí? ¿Vieron lo que recién vimos que era un agua fuerte? Bueno, esto también es un agua fuerte.
con la única diferencia que acá utilizamos una matriz de hierro. Es importante para mí mencionar que es una matriz de hierro porque esta matriz de hierro, ¿sí?, es un desperdicio de una empresa. Esa empresa no las quiere más, las tira, y lejos de que pase alguien a recogerla como al basurero o alguien se lastime, nosotros vamos allá y obtenemos estos retazos de hierro. Obviamente vienen con formas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Nosotros nos ocupamos de ir dándole una impronta para obtener el resultado que nosotros queremos. Una matriz de hierro que nosotros no pagamos, que lejos de pagar, nosotros estamos reciclando porque después la volvemos a reutilizar para otra técnica y que aprendemos. Entonces, esto que decía, para otros es desperdicio, para nosotros viene siendo nuestro material de trabajo. Esta matriz de hierro también fue trabajada con un mordiente salino. El mismo mordiente salino que para la tita de aluminio, pero para una chapa de hierro. ¿Qué es lo que cambia? Son los tiempos en los que nosotros vamos a trabajar esta chapita. Mientras en el aluminio trabajamos segundos, acá trabajamos minutos. El principio es el mismo. Hay que lijar la chapa de hierro, hay que pulir, desengrasar, poner un barniz, trabajar ese barniz a partir de tramas y texturas, poner en este mordiente salino, luego entintar, hacer el hueco grabado, ¿sí?, este método de entintado que explicaba, humedecer la hoja y estampar. Miren la definición que obtenemos de este estudiante, ¿sí?, a partir de una chapa de hierro. A mí me enseñaron que el aguafuerte se hacía con chapa de cobre y si no, chapa de zinc. Chapa de zinc que no tenía que estar galvanizada, que se compraba en dólares en Buenos Aires, con lo cual era todo un sacrificio juntarnos entre 20 personas a comprar una chapa de hierro, hacer el depósito. Estoy hablando hace bastante tiempo atrás. Cuando todo este tiempo lo tuve en mi mano, poder aprender aguafuerte, poder hacer, no una chapa, poder hacer muchas chapitas de aluminio o chapas de hierro. Saber que con el mordiente salino podíamos tener muchos más recursos, ¿sí? Y que no precisábamos de un tórculo, que es la prensa calcográfica, ¿sí?, sino que justamente estaba en ese experimentar para obtener una imagen mucho más potente. Esta chapa de hierro, como dije, es un trabajo de aguafuerte, es un trabajo de este año, y es interesante que acá, para llegar a esta imagen, lo que hicimos fue todo un proceso de bocetado, pero también tenía una consigna que era, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer? Recuerdo que me dijo, profe, yo te puedo traer millones de bocetos. Si vos me pedís 20 bocetos, yo te hago 20 bocetos. Pero no me pidas que traiga algo pensado, porque yo no sé qué hacer. No puedo ponerle palabras. Y en ese momento, en un acto de reflejo, le digo, para la próxima clase quiero que nos compartas a mí y al grupo un escrito, de lo que quieras. No tiene que ser grabado, no tiene que ser artístico, tiene que ser un escrito que sea tuyo. O sea, tuyo en el sentido de que cuando vos lo lees, si es de otra persona, lo sentís como propio. Es todo lo que le dije. A la siguiente clase, una semana pasó, vino y nos leyó una poesía de Benedetti que tenía que ver con el mar. La leyó, es una poesía muy hermosa, por cierto. Y luego esa poesía que nos terminó leyendo, fue ¿por qué esa poesía? ¿No? ¿De dónde viene? Porque ahí uno trata también de encontrarles preguntas para que ellos empiecen a responder mediante su propia experiencia. Y ahí me entero de dónde viene. Y ahí sé de dónde viene esta persona que estaba lejos del lugar de donde vive, que todo tenía un significado. Y le dije, no tenés que buscar entonces muy lejos de donde sos. Vos tenés la respuesta, no la dijiste. Y claramente empezó a hacer sus composiciones a partir de estas vivencias que ella tenía. Y dejó de ser una excusa el no sé qué hacer, dejó de ser una excusa el material, dejó de ser una excusa también el hecho de que no podamos poner palabras al grabado. Y empezamos a hacer este proceso que es, a partir de cuestiones exteriores, poder empezar a componer y usar a la técnica del grabado como un medio de expresión más allá de ser una imagen en una estampa. La misma persona nos hace este trabajo de aguafuerte, y miren la textura que hay, ¿no? Lo que logra.
y cómo utiliza también este recorte, que así es como vino, para dar esta imagen. Es increíble. Yo la verdad que cada año me sorprendo un poco más de- de la calidad que tenemos acá y de la cualidad y del mensaje que tenemos para decir. Y está trabajado de la misma forma que trabajaban anteriormente, ¿sí? De las formas tradicionales. Bien. Y ahora vamos a hablar también de otra de las técnicas que hablamos, ¿sí? No están ordenadas por año, eso quiero decir, ¿eh? Sí, cada una de las cuestiones que estamos viendo corresponden a distintos años, a distintos momentos. Monotipos, técnica que realmente para mí es indispensable al momento de cada comienzo de año, no importa el nivel, secundario, primario o terciario, universitario, ¿sí? El monotipo es esa técnica que está entre lo que es una pintura y lo que es un grabado, ¿sí? Para explicarlo de forma sencilla, monotipo es una sola estampa, nos permite hacer una sola. Entonces, por eso dicen, los que saben, que está entre lo que es una pintura y es un grabado. ¿Y por qué no es ninguna de las dos? Y porque justamente obtenemos una sola estampa. Y esa estampa que obtenemos, obviamente, no es grabado porque el grabado, en teoría, lo que le da lo lindo del grabado es la posibilidad de una reproducción igual en cada una de sus estampas. Entonces, nosotros podemos tener una estampa. Después obtenemos fantasmas, que son, nosotros le llamamos fantasma aquella imagen que pierde como ese poder, esa fuerza que tiene la primera estampa. Y tampoco es pintura porque estamos utilizando un soporte no poroso para hacer esa imagen que va a ser luego estampado mediante la presión. Entonces, es esta técnica que nosotros utilizamos dentro del grabado y las artes gráficas para dar comienzo al grabado, porque es cuando obtenemos un poco la noción de que nosotros a partir de la tinta, del pigmento, ¿sí? Podemos adicionar, sustraer o poner texturas, y eso que nosotros hacemos en esta matriz, en este soporte no poroso, tiene que ser espejo a la estampa que logramos. Y acá es cuando nosotros empezamos a desarrollar un poco de las cualidades y actividades que tiene el grabado en sí, ¿no? Ese propio lenguaje que tiene, que está bueno aprenderlo. Con una técnica es muy lúdica, muy divertida, ¿sí? Y que te permite justamente obtener una estampa momentánea sin necesidad de prensa. El monotipo tiene varias características, ¿no? Esto que hablaba yo, podemos tener por diferentes pigmentos, diferentes tipos de espesor, ¿no es cierto? El poder sumar dos técnicas juntas, por ejemplo, la de adicionar y la de sustraer, la de poner muchos colores y la de poder plasmar esa matriz que estamos haciendo nosotros en varios soportes. Bien, otra de las técnicas que vemos, perdón, y también lo hacemos a partir de pigmentos naturales. Pigmentos naturales que nosotros damos el puntapié acá de uno o dos nomás. Clásicos, los clásicos de toda la vida, pero dejamos esa pequeña semillita para que vayan investigando y vayan metiéndose en este mundo de lo que es el pigmento natural. Nosotros solemos hablar del carbón, el típico carbón que compramos para hacer el asado. Antes de hacer el asado tenemos un poco de carbón, mortero, y a partir de la glicerina o de las lavandinas, nosotros tratamos de tener los elementos que tenemos en casa. Vamos al detergente, si tiene glicerina no sirve. Vamos al alcohol en gel, si tiene glicerina no sirve. Para que sea este vehículo, ¿no? Para luego utilizar. Damos carbón, damos el típico pimentón, ¿no es cierto? Cosas que sean como comunes, que no impliquen un gran desgaste de empezar a investigar por otro lado dónde comprar, ni mucho menos. Y acá empiezan también sus propias inquietudes justamente con el pigmento. A partir de plantas. Es increíble la cantidad que tuvimos de estudiantes que venían. Yo probé con el arbusto que estaba en casa, que es un, no sé, Crataegus, creo que era, no recuerdo bien ahora. Bueno, yo probé con molí el fruto de no sé qué para obtener este color. Cuando le estampé salió de este tipo de saturación tenía, pero mirá cuando secó cómo estuvo.
Y acá empezamos nosotros a prestar atención, a prestar el oído, a decir, ven, empecemos a notar todo esto que nos van diciendo. ¿Cómo se va modificando el color? ¿Qué podemos obtener? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la resistencia de esa materialidad? Y empezamos a construir nuestro propio lenguaje, nuestra propia bitácora de las experiencias gráficas del grabado, ¿sí? Con elementos que tenemos acá afuera, en el patio de casa, o en el patio de casa de cada uno, porque tenemos estudiantes de distintos puntos, de Río Negro, de Neuquén, de la Patagonia. Entonces, empiezan ellos a apropiarse de su propio territorio, ¿sí? Empiezan a tener estos lenguajes o a tener este sentido de pertenencia del lugar de donde vienen, ¿sí? Expandir ese conocimiento y de darte a conocer, de comentarnos a nosotros cuáles son esas propiedades que tienen. Y ahí empezamos a escuchar muchas historias que tienen que ver con el lugar, qué es lo que quieren transmitir, de dónde vienen, y podemos sacarlos un poco de esa burbuja que es lo tradicional del hacer de la ilustración clásica, digamos, ¿no? Llevarlo hacia nuevas miradas, hacia nuevos pensamientos y hacia nuevas formas de crear. Siempre ponderando y sin olvidar esto que venimos hablando de un principio, ¿sí? Tratar de que todos los elementos que nosotros utilizamos dentro de grabado sean elementos lo más menos tóxicos posibles, ¿sí? O lo más naturales posible, en este caso como estamos utilizando como pigmento, y que de hecho sea la experiencia de saber cuánto de aquella herramienta le puede ser útil. Y el que no tiene mortero, y bueno, intentará molerlo de otra forma, y aquella persona que no tiene glicerina intentará encontrar otro vehículo que funcione para eso mismo, ¿sí? Y aquella persona que tiene que hacer una silografía y no quiere usar elementos que tienen que ver, que sean tóxicos, no solo para un montón de cuestiones, sino que también decían que la goma laca no la iban a utilizar porque venía de cierto producto, de cierto animal, pim pum pan, tener la posibilidad de utilizar el aloe vera, con las propiedades que tiene el aloe vera, ¿sí? O utilizar leche también, o utilizar, no sé, un fin de cosas que la verdad que cuando empezamos a hablar, empezamos a notar cada una de las cosas que encontramos, y es increíble que hoy por hoy el grabado se puede hacer con más herramientas de las que creemos, perdón, ¿sí? Bien, y ahora tengo que hablar sobre cartografía, que me parece un tema sumamente central e importante. Y lo menciono porque la cartografía es, eh, es una técnica de acá, es una técnica que viene de Cecilia, profesora mía en UPA cuando yo era estudiante. Usar la matriz, al cartón como matriz, al cartón como matriz y obtener resultados sumamente ilustrativos, mantener líneas muy definidas, obtener un trabajo totalmente abstracto, lleno de colores, lleno de colores. La cartografía es, eh, yo creo que es un lenguaje en sí mismo, seguramente, pero si bien hace poco fue como empieza a tener sus frutos dentro del ambiente, yo creo que estuvo agarrando fuerza todo este tiempo para salir y enhorabuena que lo haga, y enhorabuena me parecía también compartir esto que vemos de la cartografía dentro de Yupa, porque es un elemento tan noble para mí como es el cartón, y es un elemento que encontramos afuera todo el tiempo, ¿no? Donde la gente lo tira como si fuera algo totalmente cotidiano, ¿no? Porque bueno, pasó a ser cotidiano, pero quiero decir, eh, todas aquellas cuestiones que tiene el cartón que a nosotros nos sirven para matriz. No solo para incidir en ese cartón, sino que para adicionar o para hacer collagraph o para hacer otros tipos de técnicas dentro del grabado y obtener unos resultados totalmente increíbles, como los resultados que estamos obteniendo acá, que son pruebas de cartografía. Cada una de las cosas que hemos ido viendo son de estudiantes y han sido pruebas, no han sido trabajos finales. A mí me parece sumamente importante ver la génesis que ver el resultado final, porque con los resultados finales todos nos maravillamos, pero siempre tiene que haber un principio. Y ese principio es sumamente importante para mí. Más cartografía. Pero acá hay un detalle. Acá las hojas son papel reciclado, ¿sí?
Es una estudiante que desde el minuto cero dijo, yo no utilizo papel obra porque primero no me parece necesario gastar esa cantidad de dinero en papel y segundo, no es el medio que yo quiero usar para estampar y no es la textura que yo quiero en mis obras. Y utiliza su propio papel reciclado. Obviamente que le lleva más tiempo que otra persona que lo compra y obviamente que va a tener más trabajo, ¿sí? Pero adquiere un nuevo nivel de imagen que es sumamente rico, que se puede obtener a partir de tocar ese papel, ¿sí? Que es sumamente importante otra cuestión, no solamente ver o saber, sino que es también tocar la materialidad, ¿sí? Mal llamado ensuciarse, ¿sí? Hay que ensuciarse, gente. Yo, como siempre digo dentro de las comisiones, que dicen, no, profe, se va a ensuciar. No, hay que ensuciarse. Es casi como una premisa, ¿no? Vos tenés que ensuciar. Vos necesitas tocar eso que estás haciendo, ¿sí? Porque necesitas tener esa memoria de la que hablábamos. Bien, este papel tiene esa textura, tiene algo que lo hace único, ¿sí? Tiene algo que tiene historia, que tiene pasado y que a mí me está aportando un nuevo lenguaje y un nuevo método para explicar lo que estoy haciendo y lo que quiero enseñar. Y además, también utiliza papeles que va obteniendo de familiares o de otras personas, y entonces los utiliza para revalorizar o resignificar esa imagen que quiere transmitir, ¿no? ¿Sí? La idea es siempre aprovechar sumamente todas las experiencias. No nos queremos quedar solamente con una sola pruebita o probamos solamente en un papel reciclado y ya está. No, hay que pasar por experiencias, hay que empezar a adicionar chinecolé, hay que hacer collage, hay que cortar, hay que pegar, hay que desarmar y hay que volver a armar, ¿sí? Acá las experiencias tienen que ser infinitas. Acá tenemos una cartografía con pigmentos naturales, pimienta de, perdón si nombro mal, ¿sí? Pero creo que es pimienta de cayena, que se llama. Bien, acá tenemos lo que ven al lado derecho es la primera estampa y lo que ven del lado izquierdo, que son esta especie de puntitos que se van perdiendo después de la imagen, es la segunda, es la prueba fantasma de la que hablaba más temprano, ¿no? Eh, miren que es la matriz es la misma, estamos usando un cartón, estamos utilizando un pigmento natural, estamos usando un papel para hacer de soporte. ¿Y cómo cambia la imagen? ¿No? Y no es que volvió a entintar y no es que volvió a dar una propiedad, sino que acá esos puntitos en que se fue fragmentando luego el pigmento, le dio otra identidad, ¿no? Nos da como un nuevo lenguaje, una nueva poética para la cual nosotros pararnos y empezar a explicar los procesos o empezar a explicar la técnica de grabado. O cuán variado puede ser un grabado, ¿sí? Si no queremos hacer una reproducción infinita. Porque también en la variedad está lo rico, en las ediciones variables, en aquello que es grabado porque es grabado, sin necesidad de que yo tenga que explicar qué es, qué es una silografía, lo que dice, si es una cartografía, sino que es justamente es un grabado. Y es mi medio y es mi técnica que yo tengo para pararme a decir lo que tengo para decir. Y que encima, eso que tengo para decir viene con un montón atrás de cuidado. Esto es un poco el detalle de esta fotografía que obtenemos de la misma hoja, ¿no es cierto? Muy, muy lindo. Esto fue estampado muy al principio de año y esta foto fue la semana pasada. Así que con lo cual, miren cómo perdura ese tinte. Acá tenemos un Collagraph también que se usó de matriz el cartón, porque los antiguos Collagraph se utilizaban chapa, acá ya estamos utilizando cartón también. Y después empezamos a variar un montón de técnicas. Acá utilizó creo que era comino, bueno, café, fue innovando, digamos, fue mezclando, ya fue una especie de, de, de pigmentos híbridos por todos lados. Y un detalle de este papel también, que es sumamente rico en textura. Bien, otras matrices, otras estampas de Collagraph, ¿sí? Donde nosotros adicionamos en la matriz de cartón telas, todo aquello que nos puede dar una textura, ¿sí? Siempre acá es libre, podemos herir este cartón, podemos pegar telas, podemos adicionar todo aquello que nosotros creemos que puede dejar una textura en el papel, ¿sí? Y además después tiene que tener un mismo relieve por una cuestión que lo pasamos por la prensa o la presión manual por ahí, cuidando esos detalles de no romper las estampas y
qué tan profundo o qué tan intenso queremos que sea algún color o algún valor. Esto es Collagraph también, con todos elementos reciclados, elementos que vamos obteniendo de otro lugar. Collagraph también. Estos son más trabajos de monotipo, de otros estudiantes, pero nada, es para ver más que nada la riqueza que podemos obtener a partir de pigmentos naturales, de estas técnicas tradicionales, y cómo las vamos resignificando a partir de nuevos materiales y herramientas. Pero creo que no tenemos mucho más tiempo, nos queda 20 minutos si no me equivoco, y voy a hacer la última parte medio rápida, pero si bien todo esto que yo le hablé, lo venimos aplicando adentro de las cátedras de grabado y arte impreso que tenemos en UPA, viene porque hay gente que está trabajando actualmente, que está produciendo y que está compartiendo estos saberes, ¿sí? Y si bien yo hoy puedo estar sentado de este lado y compartiendo esto, es porque yo tuve a alguien del otro lado que a mí me lo enseñó. Esto que siempre digo, sí, o sea, yo estoy acá porque hay alguien que está escuchando, y alguien que está interesado, y alguien que necesita escuchar. Bien, yo era esa persona que estaba del otro lado también, y lo sigo siendo en muchos otros talleres. Y sobre todo son gente de acá, gente nuestra. O sea, quiero decir latinoamericana, gente de Argentina y gente de acá, del Valle también, ¿sí? Gente que está hoy actualmente juntándose todo el tiempo para que lo que hacen dentro del taller salga afuera. Porque es sumamente importante compartir lo que hacemos. Es importante trabajar en el taller, pero es mucho más aún importante salir afuera, ¿sí? Y transmitir esto que vengo diciendo desde el principio, que es, yo tengo algo para decir y lo quiero decir. Y allá donde no llegan las palabras va a llegar la imagen. Y donde no llegue la imagen ni la palabra va a llegar otro medio, ¿sí? Otra cuestión para hacer. Impronta Gráfica es una revista, ¿sí?, de la gente de Grabado Menos Tóxico Latinoamérica, que es gente que actualmente, lo pueden buscar en Face, en Instagram, gente que constantemente están compartiendo paso a paso cada una de estas técnicas que yo le hablé. Por eso yo no quise parar tanto en explicar cómo es el procedimiento. A mí me interesaba contar qué es lo que estamos haciendo y que ustedes ahora, con esta información, puedan ir a Impronta Gráfica, googlear y empezar a ver todos estos artistas que lo hacen posible. Porque son cuestiones que hoy por hoy están haciendo, están produciendo y son amigables. Y no tienen ningún tipo, ¿sí?, de pudor de hablarte, ¿sí?, o de responderte si vos tenés una pregunta, o de enseñarte, o de compartir eso que están haciendo. Creen, y creo, ¿sí?, que en compartir está justamente la experiencia. Por eso hay que celebrar estos espacios y hay que agradecer esta oportunidad que nosotros tenemos de pararnos acá y hablar. Grabado Menos Tóxico Latinoamérica. Sumamente importantes. Personas que actualmente están produciendo, actualmente están trabajando y actualmente tienen cosas para decir y quieren que los escuches, ¿sí? Así que es muy importante para mí que si ustedes están viendo esto y tienen un taller de dibujo, de pintura, están dando clases en taller de lenguajes artísticos, lo que sea, puedan tomar al grabado también como un recurso, ¿sí? Para que el grabado deje de ser aquello que es intangible o lejano y empiece a incorporarse cada vez más, hoy por hoy, a los procesos de todas las edades de nosotros mismos también, ¿sí? Esto de Virginia Maluk, ¿sí?, una de las personas que está al frente de Grabado Menos Tóxico Latinoamericano, chilena, artista, mujer, hermosa poéticamente, de todo lo que nos cuenta y nos habla. Trabaja libro de artista, la estampa, productos naturales, esto que venimos hablando, ¿sí?, con una calidad de imagen, un pensamiento y unas palabras sumamente importantes y fuertes. Miren esta manera de exponer, miren esto que decíamos, salir un poco de aquello que es tradicional, pero sin desmerecer y sin tratar de hacer una batalla. No tratamos de eso, no se trata de eso, el grabado menos tóxico, el grabado verde o las nuevas miradas que hay sobre el grabado. Se trata justamente de salir, de exponerse, de contar esto que tengo para decir. Esta es una muestra de Virginia. Miren cómo está exhibido, miren cómo está
pues a mí me parece mágico, y que todo se mueva y que todo sea, que todo esté ahí, vivo, ¿sí? Que todo esté ahí, vivo. Y alejarnos también de que solo podemos exponer detrás de un vidrio y que sea lejano, ¿sí? También está la calle. Mucha gente está hoy actualmente haciendo pegatinas en distintos puntos del mundo desde la parte gráfica. Y también es sumamente importante, ¿sí? Y esto es lo que le hablaba más temprano hoy también. Yo necesitaba contarlo, necesitaba decirlo, porque también hay una génesis dentro de todo esto, y es la cartografía, que es una técnica de grabado y gráfica experimental, donde el material de la matriz es un soporte de cartón gris. Esta matriz puede trabajarse con distintas técnicas, arrancando trozos, agregando otros materiales, y aquí se puede, bueno, toda la propiedad que nos da la cartografía. Es nuestro, es de acá, y actualmente está compartiendo, y es parte de los grabadores menos tóxicos. Entonces, creo que estaba interesante también decir que ella fue una de mis profesoras y una de las principales que nos dijo a nosotros, ¿por qué no? ¿No es cierto? Nosotros, profe, podemos hacer esto, y que nos diga, ¿por qué no? Ese por qué no es la actitud frente al trabajo que uno necesita para romper ciertas barreras y decir, ¿por qué no anotarme en grabado? ¿Por qué no empezar a trabajar con estos materiales? Si estoy haciendo grabado, si estoy siendo, justamente, teniendo también una bandera de ser menos tóxicos, ¿sí? Más saludable, más amigable, teniendo también esa impronta de cuidado para mí, mis compañeros y aquellas personas que están habitando este mundo. Entonces, acerquemos aún más al grabado, estemos más presentes e intentemos también de nosotros romper esa brecha para que el grabado siga siendo ese medio de expresión por el cual nosotros tenemos algo para decir y que lo queremos decir. Y aprovechar a todas estas personas, ¿sí? Cito, Delfini, Malú, Cecilia, ¿sí? Que son personas que hoy por hoy están compartiendo y están saliendo de todo esto. Dos obras de Cecilia, sumamente ricas en cuanto a lo que es pictórico, ¿sí? Y ya cierro acá, y si estamos medio sobre el tiempo y si hay una pregunta, obviamente nos tomamos estos últimos minutitos para responder. Quiero terminar con esta frase, ¿no? Que es esto que veníamos pensando al grabado, veníamos hablando sobre poner palabras al grabado. Después de armar esta serie de diapositivas, como dije, tomé uno de los escritos que mucho me gusta leer, ¿sí? Para empezar a debatir con mi clase, y hice esta especie de reflexión final, que grabar es una forma de resistencia. ¿Sí? Grabar es una forma de resistencia. Y cuando hablo de grabar, hablo de todo lo que eso conlleva grabar. Estampa, proceso, métodos menos tóxicos. Y se graba y se estampa porque algo en uno se resiste, algo quiere brotar, ¿sí? Nosotros necesitamos, es una resistencia que tenemos, porque algo tenemos que decir y algo quiere brotar. Esa fuerza que intenta salir y mostrarse como es una fuerza incomprensible, incontrolable e impredecible. Eso es el grabado, y tiene que ser así. Así que bueno, gente, dejo de compartir ahora, me callo un segundito y no sé si hay preguntas. La verdad que más que preguntas hay un montón, aparte hay algunas preguntas, pero hay un montón de comentarios, de felicitaciones, de agradecimiento. Agradecen que hayas compartido trabajos de Pablo Delfini. Pablo Delfini debería hacer una cátedra en todos los niveles. Hay algunas preguntas que son más del tipo técnico, como en este sentido dice, ¿dónde se consiguen las planchas offset? Bien. Bien. Nosotros tenemos... sí, decime. No, decime, después voy respondiendo todas. Me las voy anotando. No, vamos así, cortito, porque Bien, vamos a tenemos... quedar... nosotros conseguimos a través de un viajante de Bahía Blanca que trae los insumos a Yupa, o personalmente a cada uno de los lugares. No sé, puedo dejar mi contacto si quieren para que me escriban y les puedo pasar la data, digamos. Si quiero
no sé por dónde puedo dejar el mail, es nmunoz@yupa.edu.ar. Ese sería el mail. Cualquier cosa me escriben y yo les paso los contactos de dónde conseguir. Bueno, buenísimo. ¿Cuáles son las tintas al agua? Pregunta Belu Quijada. Bien, las tintas al agua, hoy por hoy, dentro de las tintas gráficas, nosotros son de aceitosas. Las tintas al agua son difíciles de conseguir en Argentina, ¿sí? Se consiguen en otros lugares, pero bueno, lo que cambia es el componente. Dejan de ser aceitosas para ser justamente componente de agua. Y como son difíciles de conseguir en Argentina, nosotros solemos utilizar, por ejemplo, acrílico o témperas, pero con retardadores, ¿sí? Con esto que te explicaba recién, glicerina, puede ser uno de los métodos para aplicar justamente el pigmento color o el pigmento de forma más aguada, si se quiere. Viviana Bianchini comenta, como experimento, he trabajado con bandejas de telgopor con niños de primer ciclo. Bárbaro, sí. Sumo, es otra de las matrices que son nobles para hacer punta seca, para hacer collage, un montón. Sí, comparto totalmente. Lulu San pregunta, ¿qué proporción usás para hacer el mordiente de Burdeos? Bárbaro. Bueno, no quisiera darte datos erróneos, pero todo depende de la matriz que vas a utilizar, como explicaba más temprano. Por ejemplo, si vas a utilizar una latita de aluminio, nosotros estamos utilizando 50 gramos de sulfato de cobre, 30 de sal por 1 litro de agua. Pero si vos fueras a usar una chapa de hierro, ya utilizamos 200, 200 y 2 litros de agua. Por eso es, dependiendo qué matriz vas a utilizar, es el mordiente que vas a preparar. En el blog de Pablo Delfini están todos los preparados. Bueno, después siguen los agradecimientos, siguen las felicitaciones. La verdad es que para mí particularmente es muy, muy interesante el tema. Yo soy también docente de artes visuales, hemos trabajado en primaria un montón de años. Y me quedo con algunos comentarios que vos estuviste diciendo, insistiendo en todo el conversatorio, esto de, bueno, primero el grabado verde como término y como concepto me parece sumamente utilizable, tomable, aprovechable y accesible para cualquier escuela, para cualquier nivel. O sea que no hay una excusa de decir, no tengo elementos, no tengo herramientas, no tengo nada. Vos fuiste tan claro en la exposición que es muy sencillo poder llevarlo a la práctica. Y lo otro, el tema de la actitud, que viene enganchado con esto. Exactamente. Bueno, no tenés muchas opciones. Tenés un montón de elementos, un montón de herramientas al alcance de tu mano, al alcance de las familias que componen las escuelas, que encima le hacen un bien al medio ambiente, tienen un sentido ecológico. Solo falta tener la actitud de hacerlo. Exactamente. Y algo que decir. Absolutamente. Siempre hay algo que decir. Así. Nico, yo la verdad que te agradezco muchísimo. Bueno. Seguiríamos un tiempito más. La verdad que ahora se nos está cortando esta señal, prontamente aparece otro conversatorio. Seguramente me voy a quedar con tu contacto y seguramente trataremos de armar alguna otra formación o capacitación más específica. Un taller, claro que sí. También. Encantado. Bueno, nada, palabra de agradecimiento, como dije al principio, y celebro estos espacios. Muchas gracias a ustedes, a todos los que componen estos conversatorios. Muchísimas gracias.